ya que el ministerio es de oración, me gustaría hablar un poco acerca de la importancia de lo que es la oración y a través de estos puntos llenarnos más de confianza y orar más al Señor. Que Dios nos perdone porque no hemos orado, nos perdone porque no hemos sido hombres o mujeres de oración. Que Dios nos perdone porque no hemos creído en el ministerio de la oración. Somos personas que oramos, pero oramos no tanto. Si pudiéramos orar como Dios quiere que oremos, nuestra vida sería diferente. Tenemos las cosas de Dios tan cerca de nosotros, pero no aprovechamos ese recurso. Si tan solo explotáramos al máximo las cosas que tenemos a nuestro alcance, tal vez nuestra vida sería diferente. Y la culpa no la tiene Dios. La verdad que Dios nos ha puesto todo, la iglesia, la oración, el ayuno, la intercesión, nos ha puesto todo para utilizar estos recursos, pero simplemente no le damos el valor necesario, los utilizamos, pero no los utilizamos como deberíamos hacer. Y esto es el caso de la oración. Entonces, me gustaría leer un texto y después de este texto vamos a hacer una oración para comenzar con el tema. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que Dios tiene una voluntad y la voluntad es que el ser humano no solamente dé gracias, sino que también ore. Para dar gracias tenemos que orar. Y dice el Señor que la voluntad de Dios es que el ser humano tenga una comunicación constante con el Creador. A esto se le llama una conversación. En la escuela nos enseñaron que existe un emisor. No sé si usted se acuerda en la clase de español. El emisor es el que habla, ¿verdad? El receptor es el que escucha y esto es una oración. Pero cuando Dios responde, cuando nosotros logramos conversar con alguien, yo doy un mensaje y él me responde, a esto ya se le conoce como una conversación. Cuando el emisor, póngame atención porque es un poquito enredado esto, cuando el que habla no solamente habla, sino también escucha. Y es lo que Dios quiere, que nosotros hablemos con Él y que escuchemos su respuesta a través de la palabra de Dios. Vamos a orar y que Dios nos hable en este momento. Padre Dios, bendice tu palabra, este pequeño devocional, danos la oportunidad de crecer y perdona mis pecados. Yo te pido que limpies mi vida y mi corazón de todo mal, Señor, y ayúdame a ser de bendición a este ministerio, las personas que pidieron oración, dales consuelo, mi Dios, te lo pido, te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración es una comunicación que nos permite hablar con Dios. Es como hacer una llamada telefónica a una línea gratis, directo con Dios. En el momento en el que unes las manos, cierras los ojos, te concentras, invocas el nombre de Dios, tu oración llega hasta la presencia del Señor. Y la Biblia nos enseña de hombres de oración. El primer hombre de oración es Jesús. Jesús es una persona, pero cuando él estuvo aquí en la tierra físicamente hablando, Jesús oró. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesús recorría Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, dice la palabra de Dios. Hay hombres de oración, la oración es importante y el primero de ellos es Jesús. Él oraba noches enteras y se apartaba para hablar con el Padre Celestial y fue tan grande su ejemplo que los mismos discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñame a orar. Yo diría que esta noche deberíamos decirle a Jesús, Señor, enséñame a orar, Señor, para que no entre en tentación. Enséñame a orar para no desfallecer. Enséñame a orar para permanecer firme en la vida cristiana. Enséñame a orar para no caer, Señor, para no ceder, para seguir adelante, Señor. Y es importante que esta noche miremos a Jesús como el principal ejemplo de oración. ¿Qué es lo que podemos decir en oración? ¿Por qué orar? ¿Y qué de brinco? Al versículo 15 dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, dice la palabra de Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, Jesús está orando, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos enseña esta oración? Que en la oración le podemos expresar a Dios todo nuestro sentir con plena libertad, lo que necesitamos, lo que pensamos. En esta oración aprendemos que debemos venir a Jesús, debemos venir a Dios, perdón, como sus hijos. Padre nuestro Señor, te he recibido en mi corazón. Ahora soy tu hijo espiritualmente, mi Dios. Ahora, Señor, te pertenezco. Tú eres de mi familia, Señor Padre. Te glorifico. Debemos venir a Dios en oración, orando como nuestro Padre celestial. Es una oportunidad que tenemos de acercarnos a Él. Ahora, preste atención. Cuando usted cierra los ojos y se acerca a Dios, usted ni se imagina con quién está. Está delante de Dios, está delante del Creador, está delante del Rey Supremo, está delante de su Padre Celestial. Usted comprende delante de quién está cuando usted está orando ante Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, aunque Él era el Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo mostró mucho respeto en la oración. Padre nuestro santificado, está orando, glorificado, alabado sea Señor. Por eso, ¿qué es lo que podemos decir en oración? Exprese su corazón, hable con él libremente, dele honor a Dios, pero abra su corazón. Siempre pida a Dios su voluntad en nuestras vidas, preséntele sus necesidades, sus peticiones personales, pídale perdón por sus pecados, ayúdele a estar en paz con Dios otra vez, pídale protección, pídale fortaleza, ayude, ¿verdad? Exprese las necesidades de otras personas, pídale a Dios la cobertura por usted y por su familia, pídale cuidado, usted sea libre en oración. Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces, dije hace un momento, ¿qué es lo que podemos decir en oración? Todo lo que usted necesite. Otra pregunta, ¿por qué debo orar? Si Dios todo lo sabe, si Dios todo lo puede, ¿acaso Dios no sabe lo que necesito? Claro que Dios sabe lo que necesitas, pero debemos orar porque la oración no solamente es para comunicarle algo a Dios, la oración es un alimento a nuestro espíritu, la oración nos fortalece nuestra relación con Dios y esto es de mucha importancia porque todo creyente debe tener comunicación con su creador y la oración es un canal abierto que nos comunica con Dios. En la oración hay poder. Hermano, ¿qué es poder? ¿La oración es poderosa o el Dios de la oración es poderoso? Bueno, el Dios de la oración es poderoso, porque hay muchas personas que oran, pero no le oran al Dios verdadero. Hay muchas personas que oran, pero no piden lo correcto. Hay muchas personas que dicen orar y se refugian como los fariseos en una falsa oración y vemos que no pasa nada. Entonces aquí no es la oración, es el Dios a quien transportamos esta oración. Por eso, todos los cristianos debemos aprovechar este canal que Dios nos ha dado, la importancia de alimentarnos, conectar con Dios. La oración es poder, pero ¿por qué? Porque vamos al Dios de poder. Una buena oración puede cambiar una circunstancia. Una buena oración puede cambiar una situación adversa. Una buena oración puede actuar a nuestro favor, pero ¿por qué? Porque venimos al Dios que escucha nuestras oraciones. Ahora, quiero leer algunos textos y seguramente usted se va a identificar. ¿Por qué debo orar? Bueno, debemos orar, número uno, para no entrar en tentación. Y vaya que sí entramos en tentación. Mateo 26:41, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. No solo necesitas velar, dice el Señor, necesitas orar. No basta con estar atento, basta con fortalecerte en oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué más yo debería orar? No solo para no entrar en tentación, sino que debo orar también para encontrar el rostro de Dios. Yo me pregunto, ¿sabes dónde está el rostro de Dios? Nosotros no podemos ver a Dios todavía. Lo vamos a ver allá en la gloria, pero el rostro de Dios lo encuentras en una oración.
Estás tan cerca de Dios de lo que están tus rodillas hacia el suelo. Dice segunda carta de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oramos para buscar el rostro de Dios. Si se humillara en mi pueblo, dice, si oráramos. Entonces la oración no es que Dios todo lo sepa, y sí, todo lo sabe, y a veces juzgamos, si tú lo supiste, ¿por qué no intercediste? ¿Por qué no hiciste nada? Es que Dios puede, pero Dios también puede respondernos. Si tú sabes que todo lo puedo, si sabes que todo lo sé, si sabes que todo está en mis manos, ¿por qué no te humillaste? ¿Por qué no me pediste? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué oramos? Para no entrar en tentación. Número dos, para buscar el rostro de Dios. Número tres, oramos también porque tenemos necesidades. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Yo tengo necesidades, tengo que pedir. Espero no se malentienda lo que le voy a decir, pero hay mucha gente en la calle que pide porque necesita, porque no tiene dónde quedarse a dormir, no tiene que comer, y ellos en su necesidad o en su angustia tienen que extender la mano y decir, ayúdame porque me estoy muriendo de hambre, ayúdame porque necesito ahorita agua, y ellos extienden, ¿verdad? La mano. No hay otra cosa que hacer. Yo te voy a decir algo. Nosotros como cristianos necesitamos extender nuestra mano a Dios como los ojos de la sierva miran a su señora. Así deberíamos extender nuestra mirada a Dios. Señor, te necesito, yo no puedo sin ti, Señor. Por favor, Dios, toma mi mano, Señor. Tengo necesidades, tengo angustias, he intentado de todo, Señor. Tengo de verdad problemas, no sé qué más hacer. Llegué al límite de mi mente, estoy angustiado, siento incluso ansiedad, ¿verdad? Ataques de pánico. Siento, Señor, que ya no puedo, ya no lo soporto. Puedo intentar seguir reflejando que soy fuerte, pero no soy fuerte. Tú me conoces hasta dentro de mi corazón, ya no puedo, ayúdame, te necesito. Y es cuando pedimos y dice la palabra de Dios, se nos da. Es cuando buscamos y encontramos, es cuando llamamos y se nos abre. Y dice la Biblia, porque todo aquel que pide, recibe. Ahora, Dios quiere que le pidas, Dios quiere que tú hables con Él, Dios quiere que le creas. El libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que Dios obra en aquellos que le creen, en aquellos que tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú crees que Dios tiene, pídele, a Dios le agrada. Hay alguien que creyó en mí, hay alguien que sabe que le puedo ayudar, hay alguien que sabe que yo le puedo socorrer. Él pidió, Él recibirá. Por eso la oración es muy importante. Yo deseo que esta noche tú puedas encontrar en Dios ese seguro de que Dios te escuchará si tú se lo pides. Número cuatro, ¿qué más o por qué debo orar? No solo para no entrar en tentación, sino también para buscar el rostro de Dios, pero también por nuestras necesidades. Y mira, hermano, hay muchas veces que no solamente tenemos necesidades, sino que necesitamos un lugar en donde derramar nuestra alma. Necesitamos un lugar en donde derramar nuestra alma. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La oración es para venir y derramar nuestra alma delante de Jehová. Tal vez Ana no tenía necesidades de alimento. Tal vez Ana tenía cubierto esto. Tal vez Ana no tenía problemas con el hogar porque tenía donde vivir, una buena estabilidad tal vez. Pero había una cosa que Ana necesitaba, era derramar su corazón. Ella tenía otros problemas que también eran fuertes. Ella necesitaba ser escuchada. Yo creo que necesitamos ser escuchados. Y a veces sentimos que no encajamos en ningún lugar.
porque estamos buscando la ayuda periféricamente cuando deberíamos buscar la ayuda hacia arriba. Y es cuando Ana dice, derramaré mi corazón delante de Dios porque Él es el que conoce mi causa, conoce mi aflicción. De hecho, la Biblia dice que cuando Ana llega a este lugar, el profeta la confunde y piensa que ella está ebria y que ella está simplemente jugando en el templo. Y vemos que, sin juzgar al hombre de Dios, ¿verdad? Aún él se equivoca con Ana. Y Ana obviamente dice, pues yo no encuentro que alguien me comprenda ni aún aquí. Y muchas veces así nos pasa. Ni aún aquí siento que alguien comprenda mi dolor, comprenda mi situación. Oh, pero Dios lo comprende y tú estás ahí, ¿verdad? Y es cuando Dios, ¿verdad? Te permite derramar tu corazón delante de Él. Ya una vez que Ana se levanta, comprende el varón de Dios lo que está pasando y yo creo que le ha de haber pedido una disculpa, pero el corazón de Ana encontró alivio cuando derramó su angustia delante de Dios. La oración es importante, querido oyente, tú que me estás escuchando, no solo para no entrar en tentación, no solo para buscar el rostro de Dios, sino por nuestras necesidades y para derramar nuestra alma delante de Dios. Ahora, escucha, y con esto vamos terminando. Sin Dios no somos nada y sin Dios no podemos hacer nada. Es por eso que necesitamos acercarnos más a Él en oración cada día y todos los días. Debemos hacer de la oración un hábito. Ahora, no es fácil, yo lo sé, muchas veces cuesta trabajo, muchas veces por la falta de sabiduría, pensamos que la oración es algo pesado, monótono, aburrido, pero cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene la tragedia, dices tú, déjenme a un lado, voy a orar. Buscas la oración porque sabes que es el lugar donde tu alma va a descansar. Pero si nosotros buscáramos a Dios antes de que venga la tragedia y la angustia, haríamos de la oración un lugar seguro. Y tú pudieras decir confiadamente, yo ya oré, yo ya busqué a Dios, yo lo busco continuamente, sé que Él me va a responder. De pie, de rodillas ante Dios, de pie ante el mundo, yo ya estuve en mi tiempo de devocional y de oración con Él, confío en Él y voy a seguir adelante. He hecho de la oración un hábito para comunicarme con Dios. Y termino con esto, ¿cómo debe ser nuestra oración? Dios todo lo sabe, sí. Dios todo lo conoce, sí. Es cierto que debo acordarme, pero ¿cómo debe ser nuestra oración? Bueno, nuestra oración debe ser con fe. Debe ser una oración que no dude nada de Dios. Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Pida con fe, dicen algunos, pues pido, pero no pasa nada. Lo estás haciendo con fe o estás dudando de Dios. Dice la Biblia, no dudando nada. Pida con fe. Incluso puedes decirle a Dios en oración, Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a confiar más en ti. Reconozco que he orado, Señor, con duda todavía. Si vas a obrar o no, perdóname, Señor. Al fin y al cabo, la fe es un don. Dile, Dios, lléname de este don, Señor. Ayúdame a confiar más en ti. ¿Cómo debe ser mi oración? Debe ser con fe. ¿Cómo debe ser mi oración? Debe ser constante, no solo una vez. Yo sé que Dios ya lo sabe, yo sé que Dios ya te escuchó, pero también existe con esta persona, intercedo por alguien más, conozco la eficacia de la oración, por eso lo vuelvo, Señor, vuelvo a orar, Señor, vuelvo a ti, vengo ante ti otra vez, dice la Biblia constantes. O muchas veces es la misma petición, pero diciéndole, Señor, esto me interesa mucho, mi Dios. Si es tu voluntad, mi Dios, aquí estoy otra vez pidiéndote, siendo constante en mi oración. ¿Cómo debe ser mi oración? Con fe. ¿Cómo debe ser mi oración? Constante y perseverante. ¿Cómo debe ser mi oración? Con humildad. Mi oración debe ser con humildad ante Dios,
Dice la Biblia en Lucas capítulo 18, del verso 9 al verso 16, nos habla de esta parábola del fariseo y del publicano. Los fariseos dice que confiaban en sí mismos, se sentían justos y menospreciaban a los otros, y estos creían estar bien con Dios. Mire lo que dice la parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, así debería ser nuestra oración, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y mira lo que dijo Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Acuérdate que tu oración debe ser con un espíritu humilde ante Dios, con fe constante y un espíritu humilde. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, ponte de rodillas. No vengas con soberbia ante Dios. Tú me debes, tienes que responderme. ¿Por qué no me? No, 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 no. Señor, perdón. Tú sabes lo que haces. No lo merezco. Ni siquiera debería, Señor, estarme escuchando. Pero gracias, Dios, por permitirme entrar en oración y perdonar mis pecados. ¿Cómo debe ser mi oración? Y por último, yo creo que ahora sí ya es el tiempo, ¿verdad? Si es que ya me pasé. Por último, tu oración debe ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo se abre en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Tú no deberías olvidarte, en el nombre de Jesús. Todo, todo, todo es por Jesús, todo es para Él, en Él nos movemos, las cadenas se caen en el nombre de Jesús, el espíritu de maldad se tiene que ir en el nombre de Jesús, todo se rompe en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro liberador. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 14, verso 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No te olvides, en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que te pido no es por mí, Señor, es por Jesús. Te lo pido por Él, por tu amado Hijo, el que dio su vida por mí, el que me rescató, el que me perdonó, el que me dio una nueva oportunidad. A Él, a quien tú amas, mi Dios, por Él te lo pido. Hebreos capítulo 10, verso 19-22 dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, dice la palabra de Dios. Acerquémonos con plena conciencia. El Señor nos ha de responder porque Él es bueno. La oración es importante. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. En todo tiempo, como lo dice primera carta de Tesalonicenses 5:17, orad en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? Siempre, dice Lucas capítulo 18, del verso 1 al 8, y continuamente, nunca te detengas de orar. ¿Dónde debemos orar? ¿En qué lugar? No existe un lugar establecido para orar. Dice primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 8, nos da a entender que todo lugar, todo lugar, todo lugar podemos encontrar a Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿En qué lugar? En todo lugar. Jesús nos recomienda en una habitación y cerrada la puerta, en lo secreto. ¿Por qué? Pero esto significaba que mucha gente presumía estar bien con Dios como los fariseos. Pero nuestra oración secreta está aquí en el corazón. Señor, aquí donde estoy, te necesito, ayúdame. Antes de manejar, antes de entrar a trabajar, antes de hacer un examen, caminando, yendo a la casa, saliendo del trabajo, cuando sientas que tienes miedo, en el peligro, yendo de regreso a tu casa, en oscuro, en el juego, en cualquier lugar, orar a Dios. Entonces, querido hermano, hay mucho que podemos aprender más de la oración. Espero en otra ocasión poder hablar un poco más, pero hay muchas causas buenas por las que deberíamos orar. Hay
causas por las que Dios sí puede contestar tus oraciones. Hay causas por las cuales tal vez a veces no se contestan porque no lo pedimos bien, pero quédate con esto esta noche. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere oír tu voz. Dios quiere oír nuestra voz. Dios quiere contestar tus oraciones. Dios quiere responder tus necesidades. Todo es posible si puedes creer, pero la fe también se invoca, la fe también se pide, la fe se transmite a través de lo que platicamos con Dios. Señor, tengo fe en ti, mi Dios, ayúdame. Te voy a invitar a que si tú estás aquí, ¿verdad? En esta transmisión, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a practicar la oración pidiéndole a Dios que perdone nuestros pecados. Invócalo como Padre y que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de escuchar este pequeño devocional. Perdona nuestros pecados porque no hemos sido honestos, no hemos orado, Señor, hemos visto esto como un requisito más de ser un cristiano. Perdónanos, Señor. Es más, quita, Señor, todo. A veces sentimos, Padre, que tenemos que llevar parámetros en nuestra vida cristiana porque todos lo hacen, así lo haré yo. No, ayúdanos a entender, Señor, por qué lo hacemos. Ayúdanos a entender, mi Dios, que tenemos la oportunidad de ser amigos tuyos, hijos tuyos, estar en comunión total contigo y danos esta oportunidad, Señor, de confiar en ti, acercarnos a ti, orar, Señor, como nosotros, como tú pienses, Señor, como nosotros pensemos, como tú nos permitas, mi Dios, entenderlo, pero que seamos honestos y sinceros en el nombre, Señor, de Jesús, pidiéndote todo. Bendice, Señor, las peticiones y las necesidades de mis hermanos que pidieron necesidades hoy, Señor, ayúdales. Todo esto te lo pido, mi Dios, y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.